hombres y mujeres del mundo. Tengo que volver a tocar un tema que ya se ha hablado en varias alocuciones, pero es de gran preocupación para nosotros, porque tiene que ver en particular con los trabajadores del pueblo dominicano o de otras nacionalidades que residan en el país. Ocurre que para un trabajador poder beneficiarse de la salud, del derecho a la salud, tiene que entrar a trabajar a una empresa, un comercio, cual que sea su naturaleza, o brindar su servicio, ya sea como secretario, secretaria, plomero, electromecánico, cortador de caña, que pasa a estar entonces regido por el Código de Trabajo con la existencia de un contrato de trabajo, ya sea por tiempo indefinido o por tiempo determinado. Indefinido es cuando tú sabes cuándo empieza, no sabes cuándo termina. Determinado es cuando ya hay una fecha fija, prefijada por el trabajador y el empleador, 2 años, 3 años, 1 año, 6 meses. Ese trabajador tan pronto entra a prestar servicio bajo un contrato de trabajo, y el contrato de trabajo se caracteriza porque tú vas a estar bajo la subordinación de un patrón o de un empleador, tú le vas a prestar tu servicio y al mismo tiempo, como contrapartida del trabajo que tú realizas, que tú brindas, te van a pagar un salario, o sea, una remuneración. Ese trabajador de inmediato debe ser afiliado a la Seguridad Social, al sistema dominicano de la Seguridad Social, que está regido por una ley especial. Esa ley especial impone al empleador que debe de inscribirte en un plazo dentro de los 3 o 5 días de tu haber entrado. Yo siempre sugiero que lo más correcto es saber el trabajador que va a entrar y afiliarlo el día antes, previendo hasta un accidente de trabajo. Esa afiliación permite que entre el empleador y el trabajador sean quienes le den un soporte económico al capítulo de la salud de la seguridad social. El empleador pasa a aportar un porcentaje y el trabajador pasa a cooperar con un 3% de su salario. Todo ese dinero pasa a la tesorería de la seguridad social y la seguridad social entonces es quien lo distribuye a cada una de las administradoras de fondos, a las administradoras de riesgo de salud, y estas a su vez entonces empiezan también a pagarle a las prestadoras de servicios que son las clínicas. Pero ¿dónde viene la parte neurálgica de lo que quiero hablarte? Y es algo que el gobierno, no solo este gobierno, todos los gobiernos desde el 2004 para acá, no han comprendido o no han querido comprender que tal como está el sistema altamente privatizado, no ayuda a la paz y a la estabilidad y al sosiego económico y anímico de los trabajadores, o sea, de la familia de los trabajadores. Y a su vez atenta contra la estabilidad económica, contra el costo de producción de las empresas. ¿El por qué? Porque del salario que percibe el trabajador hay que bajarle, reducirle, deducirle un 3%. Pero también el patrono tiene que pagar un por ciento alto. No se ve si hay 1 o 2, pero es una pequeña, una microempresa, lo reciente. Porque la salud es una potestad del Estado a través del gobierno. El Estado es quien tiene que construir sus hospitales. Te he hablado muchas veces de esto. El Estado es quien tiene
que equipar, buscar la alta tecnología para el desarrollo de los hospitales y brindar los servicios. El Estado es quien tiene que tener un sistema coherente e integral para contratar los médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos, es decir, todo el material humano. ¿Y a qué viene esto? Ahí hago un paréntesis y me voy entonces un poco más hacia adelante. Ocurre que si un trabajador va a una clínica privada, donde está el negocio con las administradoras de riesgo de salud, ese trabajador tiene que pagar al médico que consulta 2,000 pesos y hasta más, 1,500 pesos y hasta más. Pero el seguro solo le cubre hasta un tope, si mal no recuerdo, hasta 500 pesos. De ahí en adelante tiene que cubrirlo el trabajador. Y si un trabajador va 2 veces al mes, o va su esposa, o va su hija, o va un nieto, ¿cuánto va a significar al mes las visitas del trabajador? ¿Y cuánto gana el trabajador? El salario mínimo, estamos hablando de unos 23,000 pesos, no para todo, para una capa de los trabajadores. ¿Cuánto le va a quedar al trabajador? ¿Y el por qué tiene el trabajador que pagar si está protegido por el sistema de la seguridad social? ¿Por qué tienen los médicos que cobrar más de lo que han pactado con las administradoras de riesgo de salud? ¿Por qué tienen entonces que sacrificar al trabajador? Cuando el trabajador religiosamente cumple con la ley. La ley está llamada a reciprocar, a devolverle al trabajador. Entonces debemos de poner las cartas sobre la mesa. Pero ¿dónde han estado los ojos de quienes nos han gobernado y de quien hoy nos gobierna? ¿Quién saca la cara por los trabajadores? ¿Las centrales sindicales? No. Hoy son parte. Y desde hace muchos años son parte de las estructuras de poder. Hasta se involucran en los procesos electorales apoyando partidos determinados. Casi siempre el partido que está dirigiendo el aparato del Estado. Ese trabajador tiene entonces que recibir una receta médica para comprar medicamentos. Y cuando aquellos medicamentos se disparan de lo que tiene que darle la ARS, ¿de dónde lo saca el trabajador? ¿Pero por qué, señor presidente, tenemos que llegar hasta ahí? ¿Por qué todo ese dinero no buscamos que a través de SENASA, que está funcionando de una forma u otra, entonces se empiece a hacer cargo de todos los hospitales, de todas las policlínicas, y haya un plan de nación con un presupuesto definido, también amamantado a través de las tarjetas con las que se paga, para que pueda llegar el caudal de dinero y construir hospitales y hospitales para niños, hospitales para la maternidad, hospitales para ancianos, hospitales para los trabajadores, hospitales para los hombres y mujeres del pueblo, sin importar si sea rico o sea pobre, porque de acuerdo a la Constitución de la República, todo ser humano está llamado y debe ser protegido en su salud, desde que está en el vientre de la madre hasta que muere. La salud es una responsabilidad del Estado. El Estado es quien tiene que esculpir. El Estado es quien tiene que evitar que el empresario tenga que tener un costo que se le imponga por encima de lo normal y provocar la estabilidad y la tranquilidad en el seno de la familia de los pobres y de los trabajadores y de los campesinos de un pueblo, señor presidente. Usted me preguntará,
¿Pero dónde existe eso? Sí, señor presidente. Ya se empiezan a ver los resultados en países como Dinamarca. Y hay otros países, en particular podríamos citar en América Latina 2, que ya están dando los pasos para poder rivalizar con Dinamarca. Es mucho el dinero que se está recibiendo y se está erogando por parte del mismo Estado con los empleados públicos. Si a eso lo acompañamos para hacer un gran presupuesto, todo lo que un gobierno en este país, no solo este, tengo también que reconocer que los otros, lo del señor Balaguer, lo de los 20 años del PLD, los de los gobiernos del PRD y ahora PRM, que es lo mismo en el fondo, gastan en anuncios, en propaganda. Si usted abre los periódicos, páginas y páginas. Si entra a los canales de televisión, en su mayoría, anuncios sobre el desarrollo, sobre la grandeza, sobre la revolución industrial en nuestro país, sobre la transformación agrícola en nuestro país, sobre la producción de tomate, de papa, cereales de toda especie, de granos. No, muchas cosas falsas, muchas mentiras, muchas bocinas, como le llaman, recibiendo cheque hasta millonario, cuando todo ese dinero debiera ser tomado para darle respuesta a una exigencia como la de la salud y la protección desde nacer hasta morir en nuestro pueblo, señor presidente. En honor a la verdad, pensé que usted podía, no obstante ser un empresario y una mentalidad burguesa que solo piensan en el dinero, pensé que en usted podía tener un toque diferente a otros. En eso, qué ironía de la vida, las clases sociales no se suicidan. Jamás podrá darle la mano solidaria a los pobres ni a los campesinos. No es regalando una funda de arroz un día, no es dando 1,000 pesos un día. No, señor presidente. Es donde exista una respuesta permanente, constante y sucesiva en el tiempo. Y todos pecaron. Porque todos tienen y han tenido una mentalidad liberal. Cuando te hablé de liberal es porque solo se piensa que el Estado no debe controlar el mercado, que el mercado se autocontrola, se autodirige por los dueños de los medios de producción, por los dueños del dinero, sin importar quién caiga, quién no caiga, sin importar cuántos pobres mueran por falta de alimento, por falta de salud y atención médica. El por qué tienen que estar los buenos médicos, los especialistas graduados en el extranjero, en el sector privado, cuando pueden estar trabajando para el Estado, con buenos sueldos, porque el dinero puede estar y definirse, tal como ocurre en otros países del mundo. ¿Por qué nosotros no podemos tener grandes y buenos laboratorios en nuestros hospitales? ¿Por qué no podemos programar y promocionar para que el pueblo vaya a los hospitales y reciba las respuestas? Eso no es difícil. Yo lo viví por 6 meses. Cuando llegué al Instituto Dominicano del Seguro Social, ya un sector empresarial y sectores de los trabajadores y del mismo gobierno, de los gobiernos lo habían quebrado. Llegué a Santiago a posesionar el directorio y encontré que las 30 camas estaban arregladas y vacías. Pregunté si era que en Santiago no se enfermaba nadie. Ahí llegó una viejita de la cocina y me dijo, es que no hay nunca comida. Empezamos a mandar comida. A los 15 días tuve que mandar colchonetas, porque ya faltaba espacio, ya faltaban camas. Y aquello empezó a funcionar.
sin dinero extra, sin ayuda del presidente en ese entonces, con lo poco que cobrábamos, y en una lucha para que pagaran los que no pagaban, los que le hacían competencia desleal a sus propios compañeros empresarios, porque el que no cumple con los impuestos está haciendo una competencia desleal, su costo de producción es menor. No es cierto que el Estado es un mal administrador. Hemos sido malos administradores nosotros, los que nos llamamos o se llaman políticos de capotilla. Muchos que no se forman, que no tienen conciencia de por qué se llega al aparato del Estado y cómo se dirige el aparato del Estado y para quiénes se dirige el aparato del Estado. Entran todos los sectores, el blanco, el negro, el amarillo, entre el pobre y entre el rico, en igualdad de condiciones a recibir los mismos derechos de asistencia de un gobierno representante del Estado. No escondamos nada. Vamos a desnudar el cuerpo del Estado y del gobierno, quien sea. Todos se han olvidado, por eso no le hablan a su pueblo. Por eso viven en un dime y direte. Por eso nadie le concientiza, nadie le educa, nadie le instruye, nadie le enseña la fuerza monolítica que debe existir en un partido político. ¿Y para qué es un partido político? No le interesa. Le interesa que tú votes, que tú vayas a votar por un regidor que tú no conoces, ni sabes quién es, a votar por un diputado, por un alcalde, hasta por un presidente que tú lo escuchas, pero no sabes cómo piensa. Si piensa teniendo a los pobres primero, si piensa cómo debe desarrollarse, cómo ofrecer el material humano capacitado a nuestros industriales y empresarios que también tienen que pasar noches sin poder dormir. No veamos enemigos, no veamos malos, veamos con acción de amor buscar respuesta de integración, solidaridad y lealtad. No busquemos subterfugio. Un día se sabrá lo que ocurrió ayer en el país. Un día se sabrá la verdad de lo que empezó a correr desde el martes al mediodía. Un día, el tiempo todo lo dice, todo lo delata. Pero sigamos. Busquemos un esfuerzo mancomunado a través de un plan de nación. Veamos lo que ofrece este partido, lo que ofrece aquel, lo que esculpe en el papel. Y conjuguemos lo que debe de ser correcto y imbuido por principio de nobleza y de lealtad y solidaridad. Por ejemplo, me encuentro en el país, cambiando un poco el tema, con las cooperativas que un día te voy a hablar. Y se cree que por muchas cooperativas que se fundan todo va bien. No, está dando miedo. Porque no se sabe las más de la vez de dónde están proviniendo los capitales. Porque en el país hace falta la fiscalización, hace falta el orden. Hace falta implementar una conducta de Estado con reglas de juego definidas y que deben ser respetadas. Pero vuelvo a la salud. Y si yo no tengo nada de dinero en mi casa y mi niño se enferma a las 2 de la madrugada y tengo que llevarlo a la clínica, tengo que pagar un concho o un taxi, y en la clínica me van a exigir 100 o 200 pesos de una vez para asunto de gastos. ¿Y hasta dónde me cubre el seguro? En la consulta, en lo que tengo que pagar en emergencia. ¿Hasta dónde?
¿Cuántas veces no hemos observado trabajadores, trabajadoras que salen de la clínica cuando le exigen a empeñar el cilindro de gas? Ahora el carrito que tiene si no lo debe. Quisiera, presidente, señor ciudadano presidente, quisiera que se detuvieran a pensar sus asesores, los responsables de la salud en lo que estamos diciendo. No le pido que me oigan, soy un humilde ciudadano. No están llamados, no están obligados a escucharme. Vivo dentro de la fuente con muchas contradicciones. Tengo muchos vicios, señor presidente. No vale la pena escucharme. Pero por lo menos deténganse a ver los principios que norman el accionar de la protección, de lo que dice la Constitución, de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que dicen otros instrumentos que han sido ratificados por nuestro país como Estado y son parte de las leyes. Busquemos respuesta para un pueblo. Ponga a sus médicos a hablarle al pueblo. Orientar los médicos de salud del ministerio al pueblo. Dar charlas en los barrios y en los campos, señor presidente, para ir educando a nuestros niños cómo cuidarse. ¿Qué significa andar descalzo? ¿Qué significa estar dentro del lodo? ¿Qué significa el tomar el agua vamos a decir viciada, para no usar ningún término que alarme, que no cumpla con las normativas de seguridad para ingerir el agua? Ni eso, señor presidente, tenemos cuidado en nuestro país. Tenemos campos y barrios donde no llega el agua potable. Y donde llega no se puede tomar. Hay que comprarla, señor presidente, porque la han privatizado. No solo usted, en honor a la verdad, todos los gobiernos que hemos tenido cooperaron en privatizar el agua. Ya todos son los botellones, las botellitas. ¿Y quién nos asegura a nosotros que en verdad esas industrias del agua, esas fábricas del agua, están siendo debidamente fiscalizadas? Que hay un estudio permanente de análisis en los laboratorios. ¿Quién asegura eso? No, señor presidente. No basta con ser noble. No basta estar lleno de buenas intenciones. No, hay que tener plan. Hay que tener programa, hay que tener discurso, hay que vivir en el corazón de la gente, hay que vivir buscando la gente. La gente es la que lo lleva al poder, a usted y a quien sea que quiera y pueda llegar. Pero esa gente no quiere que le pongan una moneda, no quiere que le hagan allante de regalos y subterfugios. Esa gente quiere estabilidad en el hogar, estabilidad en el trabajo. Quieren que sus hijos y ellos puedan vivir sanos, no recibir sorpresa del cáncer, de que hay que hacer una intervención quirúrgica y no encontrar de una vez quién. Y cuando la hacen, entonces viene el problema de la factura, que está por encima de lo que tiene la compañía, la ARS. ¿De dónde lo saca el pobre? ¿De dónde lo saca el trabajador? ¿Y por qué tiene que vivir con zozobra si él cotiza? Si él paga y es para obtener un derecho pleno, sin tener que pagar un centavo jamás en una clínica o en un hospital. Pero ¿por qué abandonar los hospitales para entregárselos solo a intereses del gran capital? Aquellos que no tienen corazón ni sentimiento, solo el símbolo del peso, como decía un gran Papa León XIII. No estoy inventando, señor presidente, pero no me estoy refiriendo a usted solo.
sino aquellos que aspiran a ocupar el puesto donde usted está. Hay uno que piensa retornar después que duró 12 años y no dio respuesta a uno solo de los derechos fundamentales del pueblo y de los seres humanos. No, hablen, exprésense, eduquen a un pueblo, díganle a un pueblo. Y máxime que los dos partidos o los tres partidos que están rondando tuvieron como maestro la misma persona, pero hacen todo lo opuesto que hizo ese maestro. Aquel maestro le hablaba, educaba, compartía con su pueblo, visitaba a su pueblo, al pueblo campesino, al pueblo pobre, escuchaba el discurso de los empresarios. Pero esto no. Ninguno, ni uno, ni el que está, ni los que han estado, oyen el discurso de los pobres. No estoy contento con lo que he visto y con lo que veo. Tal vez uno de ellos sí estuvo más cerca de los pobres, pero por desgracia muchos de los que los rodearon no le dieron su abrazo solidario. Quisiera que pudiéramos detenernos para terminar estas palabras en que se piense en que hay que modificar esa ley de la seguridad social y hay que darle fuerza a la salud de Estado, a la protección de las grandes mayorías. No estoy hablando por capricho, estoy hablando por la experiencia de otras naciones y de lo que he vivido en mi país. Hasta la próxima, hombres y mujeres del mundo, si Dios quiere.